Muy bien, entonces estamos hablando del cónyuge como sujeto del derecho de herencia. El cónyuge, dentro del derecho de sucesiones, es la persona, el cónyuge supérstite, es la persona con la que el causante ha contraído matrimonio. Recordemos que en Colombia son válidos el matrimonio civil que se puede contraer ante notario, ante juez civil municipal o el matrimonio religioso que se contrae ante un ministro o sacerdote de una de las religiones avaladas por Colombia, como la religión católica. En ese caso, las personas contraen el matrimonio con el rito religioso y una vez celebrado este rito religioso, registran el matrimonio civilmente, porque tanto la Constitución en el artículo 42 como el Código Civil le dan plenos efectos a los matrimonios religiosos como a los matrimonios civiles. Todo esto es tema de familia, entonces lo pasamos rápidamente porque usted esto lo debe ver en familia o lo vio o lo va a ver. ¿Listo? El matrimonio se da desde el momento de la celebración y se da hasta la disolución del matrimonio. ¿En qué momento se disuelve el matrimonio en Colombia? Se disuelve el matrimonio en Colombia por divorcio o cesación de efectos civiles para los matrimonios religiosos. Divorcio o cesación de efectos civiles para el matrimonio religioso. Es la misma cosa. Ese es el primero. También queda disuelto el matrimonio por muerte de uno o ambos cónyuges. Y también queda disuelto el matrimonio por nulidad del matrimonio. O sea que en qué momento podemos nosotros hablar de cónyuge supérstite. ¿Cuándo vamos a hablar nosotros de cónyuge supérstite? Cuando ha fallecido el causante. Gracias. Que estaba casado y no se había disuelto el matrimonio. O sea que el matrimonio se disolvió precisamente con esa muerte, con la muerte del causante. ¿Qué pasa si ellos ya se habían divorciado? Entonces no es cónyuge supérstite. ¿Por qué se llama supérstite? Se le llama supérstite o cónyuge sobreviviente. Las dos expresiones son correctas. Cónyuge supérstite o sobreviviente. Pero también están el compañero permanente supérstite o sobreviviente. Compañero permanente supérstite o sobreviviente. Ese se da cuando hay una unión marital de hecho vigente. Lo mismo, esto es tema de familia, pero usted lo va a ver en familia o ya lo vio.
La unión marital de hecho está regulada en la Ley 54 de 1990. Donde se dice que la unión marital de hecho es como un matrimonio, pero consensual. El matrimonio es un acto formal en el cual las personas firman un contrato que tiene que estar realizado por una autoridad especial, un notario, un juez o un ministro religioso de alguna de las religiones avaladas por Colombia. Entonces, ese es un acto formal. Para usted casarse tiene que hacer todo un rito, si es religioso o civil. Si el matrimonio es civil, usted tiene que mandar una solicitud, luego de la solicitud tiene que mandar los registros civiles, hay que hacer unos emplazamientos, alguien se puede oponer, si no se oponen se celebra una audiencia, más o menos pues audiencia, donde el notario o el juez celebran el matrimonio, constatando en los registros civiles que las personas son solteros y que no tienen impedimentos legales para contraer matrimonio como consanguinidad. Entre otros, no son solo esos, en familia usted ve todos los impedimentos para contraer matrimonio. Y firma delante de 2 testigos, lo que comúnmente nosotros llamamos los padrinos. Pero en realidad, la función de los padrinos es ser los testigos del matrimonio. Si es por matrimonio religioso, como en el católico, entonces usted tiene que hacerlo en una iglesia, por un sacerdote. El sacerdote también hace como unos emplazamientos. No sé si ustedes han ido a misa, cuando al final llega el padre y dice, contraerán matrimonio María Isabel Mejía con Pedro Pérez. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si hay alguien que tiene alguna objeción o que se va a oponer a ese matrimonio, se debe presentar a la casa cural y decir por qué se va a oponer. Y eso se hace por 15 días, si no estoy mal. Y él también pide que las personas aporten los registros civiles, hace reuniones con los contrayentes, con los padres de los contrayentes y con los testigos, que serían los padrinos, celebra una Eucaristía y al final de la Eucaristía firman el acta eclesiástica de matrimonio, donde dice en qué iglesia se casaron, quién fue el párroco que los casó, quiénes son los testigos y quiénes son las personas. Muy bien. Todo eso es un acto formal. En cambio, la unión marital de hecho es lo mismo, pero consensual. La unión marital de hecho, entonces, solo depende de la voluntad de los compañeros. ¿Desde qué momento las personas son compañeros permanentes? Desde el día 1 en el que deciden irse a vivir juntos. Existe la errónea concepción de que las personas se vuelven compañeros permanentes después de 2 años de convivencia singular, permanente, ininterrumpida. Entonces las personas tienen en la cabeza que se van a vivir con otros y que tienen como un periodo de prueba de 2 años y que al momento que cumplen los 2 años, al día siguiente ya son compañeros permanentes. Eso es falso. Usted es compañero permanente desde el día 1. Esos 2 años es porque la ley le facilita la prueba si usted lleva 2 años de convivencia singular, permanente, ininterrumpida. Porque la ley 54 de 1990, en el artículo 2, dice que se presume que se formó sociedad patrimonial de hecho después de los 2 años de convivencia singular, permanente, ininterrumpida. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo llevo los 2 años, solo con demostrar esa convivencia de los 2 años, la ley presume que se formó la sociedad patrimonial. O sea, lo que hace es facilitarme. ¿Qué pasa si no hubiera esa presunción? Yo tengo que demostrar que sí son compañeros permanentes. ¿Cómo demuestro eso? Que comparten techo, lecho, mesa, que tienen una relación afectivo-sexual, que comparten un proyecto de vida, que se identifican como familia con ellos y ante la sociedad. Eso es más difícil de demostrar, es mucho más complejo que simplemente demostrar que llevo 2 años, por ejemplo, con el contrato de arrendamiento del apartamento donde llevamos 5, por ejemplo. Entonces, ¿desde qué momento son compañeros permanentes? Desde el día 1. ¿Y hasta qué momento? Recordemos que en el matrimonio dijimos que usted es cónyuge hasta la disolución del matrimonio, que se disuelve por divorcio, nulidad o muerte. Los compañeros, ¿hasta qué momento son compañeros permanentes? Como es un acto consensual y las cosas en derecho se deshacen como se hacen, si usted es compañero permanente a partir de la decisión de convivir juntos, entonces usted deja de ser compañero permanente desde la decisión de separarse. Pero además, también es compañero permanente ante la muerte de uno, deja de ser compañero permanente ante la muerte de uno o ambos compañeros. Entonces, ¿desde qué momento hasta qué momento? Desde el momento en el que deciden vivir hasta la muerte de uno o ambos o hasta el momento en el que deciden separarse. Entonces, cuando hablamos de compañero permanente supérstite, cuando muere el causante y tenía una unión marital de hecho vigente. Que quedó disuelta por la muerte, obvio pues. ¿Sí? La otra diferencia que tienen esas dos figuras, la de cónyuge y compañero permanente, para efectos de la sucesión, es la prueba de la calidad jurídica. Entonces, si usted está tomando nota, puede poner como subtítulo prueba de la calidad jurídica de cónyuge o compañero permanente. Ese sería nuestro subtítulo. Como el matrimonio, uno de los efectos que genera es el estado civil de casado, entonces la prueba del matrimonio debe ser obligatoriamente el registro civil de nacimiento, de matrimonio. El registro civil de matrimonio. O sea que una vez celebrado el acto matrimonial, bien sea en juzgado, donde se hace un acta de matrimonio, en la notaría, donde hace una escritura pública, o en la iglesia, donde se hace una partida eclesiástica, es preciso llevar ese documento hasta la notaría o registraduría para que se registre ese matrimonio y se le entregue a las personas el registro civil de matrimonio. En muchos casos ocurre que las personas se casan, sobre todo por la iglesia, y no registran el matrimonio. ¿Quiere decir eso que no están casados? No. Quiere decir eso que no tiene la prueba de que está casado. Pero está casado, solo que no tiene la prueba idónea. No tiene la prueba conducente.
Entonces, ¿qué hacemos? Registrar el matrimonio. En cualquier momento se puede registrar. Entonces, usted prueba la calidad jurídica de cónyuge aportando al proceso de sucesión el registro civil de matrimonio, donde dice que el causante estaba casado con el cónyuge supérstite. Muy bien. Si no presenta la prueba, no puede ser reconocido como cónyuge sobreviviente. No se puede. Ahora miremos el otro, la unión marital de hecho. La ley 979, la ley 979 del 2005, ley 979 del 2005, regula que la prueba de la unión marital de hecho la constituyen 3 documentos. Todo esto usted lo va a ver en familia o lo vio ya en familia. Simplemente estamos repitiendo lo que usted ya debe saber o lo que usted va a recordar en familia. ¿Listo? Entonces no se preocupe, yo ya vi esto. Muy bien, estamos repasando muchísimo más fácil. Yo todavía no lo he visto. Lo vas a ver en más profundidad, no te preocupes. ¿Cuáles son los 3 documentos para aprobar la unión marital de hecho según la ley 979 del 2005? Primero, un acta de conciliación donde los compañeros reconocen que son compañeros permanentes. Un acta de conciliación donde los compañeros reconocen que son compañeros permanentes. Segundo, una escritura pública declarativa de unión marital de hecho. Escritura pública declarativa de unión marital de hecho. Yo no dije declaración extrajuicio. Yo no dije declaración juramentada ante notario. Yo dije escritura pública. ¿Cuál es la diferencia? La escritura pública se hace en un papel especial, un papel de seguridad que aporta la Superintendencia de Notariado y Registro. Pasa por la revisoría del jurídico de la notaría y el notario autoriza que se eleve a escritura pública. Esta, la original, se guarda en la notaría secula seculorum en los libros de la notaría y a las partes se le entrega copia así como a cualquier persona porque como es escritura pública, su nombre lo indica, es pública. Muchas personas van y hacen una declaración extrajuicio. ¿Qué es eso? Las personas llevan una declaración en un papel privado y le piden al notario que selle el papel certificando que ellos vinieron y presentaron ese papel, que hicieron esa declaración. Entonces lo único que hace el notario es dar fe pública de que el día tal vino Pedro y María e hicieron esta declaración, pero no tiene la misma rigurosidad y formalidades de una escritura pública, no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, cuando la ley 979 del 2005 nos habla de escritura pública, no es la declaración juramentada, no es declaración extrajuicio. Y tiene que ser de los dos compañeros. El tercer documento que nos dice la ley 979 del 2005 es una sentencia declarativa de unión marital de hecho. Una sentencia en proceso declarativo, donde un juez determina que efectivamente existió unión marital de hecho.
Entonces yo, como abogado del cónyuge supérstite, solamente me puedo presentar a la sucesión y que le reconozcan a mi cliente su calidad en la medida en la que yo tenga alguno de esos tres documentos. Si yo no tengo ninguno de esos tres, no me puedo presentar a la sucesión. Lo más común es que lleguemos a ese punto. Pedro y María se fueron a vivir juntos. Hace 10 años. Tienen 2 hijos. Y se muere Pedro. Pero ellos nunca declararon la unión marital de hecho. Es lo más normal. Porque como es un acto consensual, como por qué razón las personas irían a una notaría a hacer una escritura pública, declaración de unión marital de hecho, pues para eso se casan, si es lo mismo. Entonces lo natural es que la persona no tenga prueba. Entonces, ¿qué toca hacer en ese caso? Yo no puedo ingresar a la sucesión porque mi cliente no tiene la prueba de la calidad de compañero permanente. ¿Qué me toca hacer? Demandar en proceso declarativo de unión marital de hecho, para que el juez determine que entre el causante y mi cliente hubo una unión marital desde el día tal y hasta la muerte. Y de esa manera que se le reconozca su calidad y que me den la sentencia para poderme presentar a la sucesión. Ese proceso se hace ante el mismo juez que conoce de la sucesión, en virtud del artículo 23 del Código General del Proceso, que es el fuero de atracción. Y se puede solicitar en la sucesión que se suspenda la partición hasta que se resuelva ese proceso declarativo de unión marital de hecho. Porque es muy importante. Si hay compañero permanente, la forma de repartir la herencia varía ostensiblemente. Entonces yo tengo que dejar supremamente claro si sí es compañero permanente o si no lo es. Eso es súper importante. Una vez que yo tenga esa sentencia, entonces ahí sí me puedo presentar a la sucesión para que se le sea reconocido a mi cliente su calidad como compañero permanente supérstite o sobreviviente. Listo, entonces ya saben, si es cónyuge, para probar su calidad con el registro civil, si no lo tiene, ir a registrar. Si es compañero permanente, para probar su calidad con alguno de los tres documentos. Si no los tiene, entonces toca o demandar en proceso declarativo. ¿Y a quién demando en ese proceso declarativo? A los herederos, porque yo no puedo demandar a un muerto, el muerto ya está muerto. Entonces, ¿a quién demando? A los herederos. ¿A cuáles herederos? A los herederos que yo conozca. ¿Y qué pasa si yo no conozco a nadie? Entonces hay que demandar a herederos desconocidos. Al que pudiera tener algún derecho, y entonces a esos herederos desconocidos se les nombra un curador. En todos los procesos, usted le toca demandar a los herederos conocidos y a los desconocidos. En todos, a los dos, a los conocidos y a los desconocidos. Porque no existe una prueba que demuestre que una persona solo tuvo tales hijos o que no tuvo hijos. No hay pruebas para decir que usted no tuvo hijos o no tiene hermanos. No hay pruebas para determinar eso. Entonces, siempre toca demandar a herederos desconocidos, a cualquiera que pueda tener un derecho en la sucesión. Y a los conocidos. Al muerto no se demanda. Se demanda es a los herederos. En el caso de la unión marital. Muy bien.
Entonces ya sabemos cómo se prueba, ya sabemos quién es el cónyuge y quién es el compañero permanente. Subtítulo: derechos del cónyuge o compañero permanente supérstite dentro de la sucesión. Porque ellos tienen más derechos. Los otros derechos usted los va a ver en familia. Aquí solamente vamos a ver los derechos que tiene el cónyuge o compañero permanente supérstite en la sucesión. ¿Cuáles son? Tenemos, primero, en toda sucesión es obligatorio liquidar la sociedad conyugal vigente y que no esté liquidada. Profe, ¿me puede repetir, por favor? En toda sucesión es obligatorio liquidar la sociedad conyugal que se encuentre vigente y no liquidada. ¿Sociedad conyugal o sociedad patrimonial? ¿Cómo así? Uno de los efectos que se genera con el matrimonio, uno de muchos efectos que también los va a ver usted en familia, es que se genera la sociedad conyugal. A menos que las personas firmen capitulaciones matrimoniales totales. En ese caso no se forma la sociedad conyugal. ¿Listo? Pero se pueden formar, se pueden dar las capitulaciones parciales. En ese caso sí se forma la sociedad conyugal, pero se excluyen algunas cosas. También puede ocurrir que se haya liquidado la sociedad conyugal antes, porque usted la puede liquidar sin estar divorciado. Entonces, en ese caso, ya no está vigente, ya está liquidada. ¿Sí? Cuando las personas se divorcian, se disuelve el divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal todavía no se ha realizado porque son dos procesos diferentes. Una cosa es el divorcio, que es el proceso que termina el contrato matrimonial, y otra cosa es la liquidación de la sociedad conyugal, donde el objetivo de ese proceso es repartir los bienes que se consiguieron dentro del matrimonio. Entonces puede ocurrir que Pedro estaba casado con María y ellos se divorciaron, pero no liquidaron. Pasaron 2 años y Pedro se murió. Ya María no tiene la calidad de cónyuge porque ya se divorció. Pero dentro de la sociedad, dentro de la sucesión, yo tengo que liquidar esa sociedad conyugal. Porque ellos se divorciaron, pero nunca liquidaron la sociedad conyugal. Eso es otro proceso diferente. ¿Por qué tengo que liquidar? Porque el artículo 487 dice, en el inciso segundo, trámite de la sucesión, inciso segundo del 487, también se liquidarán dentro del mismo proceso las sociedades conyugales o patrimoniales, que esta es la de la unión marital de hecho, que por cualquier causa estén pendientes de liquidación a la fecha de la muerte del causante y las disueltas con ocasión de dicho fallecimiento. Profe, Dígame. en el caso de que se haya instaurado un proceso de divorcio, pero no se haya, digamos, asentado, Terminó. pues quedó en el aire, ¿cierto? Sí, el proceso estaba en la mitad. En la mitad y se muere el señor.
esa Eh, sociedad conyugal continúa vigente, ¿no es cierto? O sea, como sí, si no hubiera pasado nada, no tiene ningún claro, efecto jurídico, ¿cierto? claro, porque es que ¿en qué momento se da el divorcio? O sea, ¿a partir de cuándo yo digo que las personas quedaron divorciadas? A partir de que la sentencia de divorcio quede ejecutoriada. O sea, que ya salió la sentencia de divorcio y que ya está en firme. Ya transcurrieron los días y ya fue la de segunda instancia o no se apeló si fue la de primera. Entonces, solo hasta el momento en el que la sentencia quede en firme, están divorciados. ¿Qué pasa si se presentó la demanda y se dio la contestación y estaban en la mitad del proceso? No, todavía eran cónyuges. Entonces, ¿qué pasó con ese matrimonio? Se disolvió por la muerte, no por el divorcio. Quedó disuelto por la muerte, no por el divorcio. ¿Y qué pasó con la sociedad conyugal? ¿Estaba vigente hasta cuándo? Hasta el momento en el que se dio la disolución. ¿Ya? La sociedad conyugal también se disuelve con el divorcio, o con la muerte, o con la nulidad. Queda disuelta, o sea que se acaba. Piensen en la sociedad conyugal como un negocio. María Isabel, Wilder y yo ponemos cada uno de a 30 millones de pesos para montar un negocio de empanadas. Y pasados 3 años ya no queremos seguir con el negocio. Entonces decimos, listo, ya hasta aquí llegamos, cerramos el negocio. Esa es la disolución, cuando decidimos no continuar, cuando se acaba el negocio. Pero todavía nos falta repartir lo que se consiguió. Nos falta repartir los bienes, pagar las deudas. Usted puso 30 millones, ¿cuánto le toca a usted? ¿Cuánto me toca a mí? ¿Cuánto le toca a Wilder? Lo mismo ocurre con la sociedad conyugal. La sociedad conyugal o patrimonial, porque tienen las mismas reglas las dos. La sociedad patrimonial es la de la unión marital, de hecho. Se disuelven con la muerte, divorcio o nulidad. O si es el caso de la unión marital, de hecho, con la decisión de separarse, pues. Pero hay que disolverlas, que eso es otro caso. Yo puedo disolver la sociedad conyugal o patrimonial sin divorciarme. Sí, sí se puede. ¿Y entonces qué pasa ahí? Quedó disuelta y liquidada y ya. ¿Y seguir casados? Sí. ¿Será que María Isabel Wilder y yo podemos seguir siendo socios aunque cerremos el negocio de las empanadas? Claro. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el artículo 487? Que usted dentro de la sucesión tiene que liquidar las sociedades conyugales o patrimoniales que todavía no estén liquidadas. Por cualquier razón, bien sea porque el señor se murió y quedó disuelta para liquidar, o porque se habían divorciado pero no la habían liquidado. Entonces, dentro del proceso de sucesión se liquida la sociedad conyugal. Artículo 487 del Código General del Proceso. Dentro de esa liquidación de sociedad conyugal, yo voy a repartir entre los cónyuges el derecho a gananciales. Ese es el primer derecho que tienen los cónyuges o compañeros permanentes. El derecho a gananciales. Entonces, lo que yo tengo que hacer dentro de las sucesiones es conformar el activo social que voy a repartir. ¿Y
¿Y cómo lo voy a repartir? 50-50. 50 para un cónyuge, 50 para el otro cónyuge. ¿Sí? Ese es el derecho a gananciales. El derecho a gananciales, señores y señoras, no se pierde en Colombia por nada. Increíblemente no se pierde por nada. Ni siquiera por matar al cónyuge para quedarme con la plata de él. Me voy para Bellavista y allá me los tienen que ir a consignar. Así es. Porque la gente dice, Para unas cosas hay y para otras no. Mucha ley y otras sí, no. sí, es que la gente llega y dice, y le puso los cachos y le toca darle la mitad a ese perro. Sí. No se pierden por ninguna circunstancia. Estamos en mora de modificar eso. Pero no se pierden. A día de hoy, 17 de septiembre del 2020, los gananciales no se pierden por nada. Le dije que si yo mato mi cónyuge pa' eso, con todo el dolo del mundo, me voy para Bellavista y allá me pagan los gananciales. Entonces, para que eso quede claro. Muy bien, ahora miremos cómo se conforma la masa de gananciales, que es el primer derecho. Estamos hablando de cuáles son los derechos que tiene el cónyuge dentro de la sucesión. Y el primero es el derecho a gananciales. ¿Cómo se conforma eso? ¿Cómo lo calculamos? Pero también hay que sacar las deudas, no, sociales que haya. Véalo ahí. Conformación y liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial, porque esto opera para los dos. Las reglas son para los dos, tanto para el matrimonio como para la unión marital de hecho. Estas reglas operan para ambos. Entonces dice, bienes sociales menos deudas sociales. Esto es igual al activo líquido social. BS menos DS. Bienes sociales menos deudas sociales es igual al activo líquido social. Luego cogemos ese activo líquido social y lo dividimos entre dos, los cónyuges o compañeros permanentes. Y eso nos da los gananciales que le corresponden a cada uno. O sea, BS, bienes sociales, menos deudas sociales, es igual a ALS, o sea, activo líquido social. Luego cojo ALS, el activo líquido social, y lo divido entre dos. Y eso me da los gananciales de cada uno de ellos. Tómele foto o cópielo, que esto es importante. Le va a servir en familia, si no es que ya le está sirviendo, y le va a servir acá. Si una persona aporta más o gana más, no importa, todo por igualdad. Todo por iguales porque Bueno, todo se valora de la misma manera. bueno, profe, Así gracias. uno sea el que aporta y la otro es compañero y el otro es ama de casa o amo de casa. Todos Ok. tienen igual el derecho al 50% de lo conseguido. Ah, profe, pero usted me está diciendo aquí bienes sociales menos deudas sociales. ¿Qué cosas son bienes sociales? ¿Qué es un bien social? ¿Y qué es una deuda social? Estos son los supuestos jurídicos de los bienes sociales. Primero, que exista al momento de la disolución.
Daniel, ¿qué es eso tan pendejo? ¿Cómo así que existe al momento de la disolución? ¿Qué es esa bobada? ¿Qué pasa si el bien ya no existe? Lo que pasa es que nosotros compramos un carro, pero hace 3 años le dimos pérdida total. No existe, ya se dañó, o sea, ya, ¿yo cómo voy a repartir eso si ya no está? Nosotros teníamos un perro y se murió. Pues o sea que ya no tienen perro, ¿cierto? Entonces, lo primero es que exista. El bien tiene que existir. Fuera de eso, los cónyuges tienen la libre administración de sus bienes. Entonces, los cónyuges tienen o pueden administrar como les dé la gana. O sea que yo tengo un apartamento a nombre mío y lo puedo vender y fumármelo todo enterito, sí. Yo tengo la libre administración. Entonces, por eso la primera regla es que exista al momento de la disolución. Segunda regla, que haya sido adquirido por uno o por ambos cónyuges o compañeros. Usted no puede repartir, es que ellos compraron y lo pusieron a nombre del niño. Eso no se puede repartir, porque eso de quién es, del niño. Entonces, por uno o ambos cónyuges. Tercero, que haya sido adquirido durante la unión. Por eso ahorita les dije desde qué momento y hasta qué momento duraban las dos figuras. Desde que se casan, desde que se celebra el matrimonio hasta que se disuelve por cualquiera de los fenómenos. Y desde el día 1 en el que se van a vivir juntos y tienen la decisión de vivirse juntos hasta que se separan definitivamente por muerte o porque consensualmente lo dijeron. En cualquier momento dentro de esa unión tiene que haber sido adquirido el bien. Y falta la otra. Tiene que haber sido adquirido a título oneroso. O sea, compraventa, permuta, aporte en sociedad, dación en pago. Esos son títulos onerosos, pagando platica, pagando. O sea que si es adquirido a título gratuito, no es social. ¿Cuáles son los títulos gratuitos? Herencia, donación, legado. Si la persona adquiere el bien a título gratuito, no es social. Así lo haya adquirido dentro del matrimonio. Recibió la herencia del papá, no es social. Es un bien propio. Entonces, hablamos de bienes sociales cuando hay estos 4 elementos. Que exista, que haya sido adquirido por uno o ambos, que haya sido adquirido durante el matrimonio o la unión marital de hecho y que haya sido adquirido a título oneroso. En estos eventos decimos que los bienes son sociales y por lo tanto se reparten esos bienes dentro de la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Dudas acerca de qué cosas son bienes sociales? Profe, Dígame. Muy bien. ¿qué pasa con los bienes que se compran en planos que no existen, pero se esperan que existan? En ese caso, yo no puedo inventariar el bien, el apartamento que compré sobre planos, porque contraría la primera regla, el apartamento todavía no existe. Sí, yo no lo puedo inventariar. Y entonces, ¿qué hacemos? Usted no tiene un apartamento, pero ¿qué es lo que tenés, Ana? Tenés un derecho. Entonces yo lo puedo inventariar como derecho, como crédito a favor, como posición contractual incluso, si usted lo compra por leasing. ¿Cómo funciona el leasing? Usted adquiere el bien, pero no lo compra usted. ¿El bien es de quién? Del banco. Y usted al banco le paga un arrendamiento por un término establecido.
Y cuando se cumple el término, el banco le dice, si usted me paga el 10% del valor del bien, o el 20%, o el 5%, dependiendo de cuánto se financie con el leasing, si usted me paga eso que le queda faltando, usted se queda con el bien. Usted vuelve el dueño de eso. Entonces yo decido si pago la plata y entonces me vuelven dueño. Pero entonces, ¿qué pasa con ese apartamento? Porque el apartamento también me incumple, el apartamento comprado por leasing también me incumple esta. Porque es que no fue adquirido por mí, el apartamento está a nombre del banco, no está a nombre mío. ¿Qué puedo inventariar yo? Un derecho o una posición contractual. Eso sí lo puedo inventariar yo. Porque eso es valorable en dinero. ¿Los derechos son qué? Bienes muebles. Eso no es un derecho, un bien mueble. Pero si él le está pagando el leasing y ella refuta de que están pagando eso de las gananciales, pues, por ejemplo, de la sociedad, sí tendría que repartirlo mitad y mitad. Claro. Pero lo jodido del leasing, Jairo, es lo siguiente. Que vos tenés un derecho, pero también tenés una deuda. Porque vos estás repartiendo la posición contractual, ¿sí o no? Pero eso es una deuda, porque es que usted lo tiene que seguir pagando hasta que llegue al tope. Y en el momento del tope tenés Comprar. que pagar, Ujú. ¿sí? Pagar El ese resto. 20% o el 10%, lo que falte. Entonces, ¿vos qué le estás dando a la persona? Por eso hablo de posición contractual, ¿sí? Vos le estás dando el derecho a adquirir ese bien siempre y cuando se paguen las cuotas, lleguemos al plazo, se pague el resto. Entonces, mira qué es, tanto derecho como deuda, son las dos cosas. Entonces, esas figuras son bien interesantes y bien complejas de manejar, porque me puede salir una belleza y decirme, un momentico, Daniel, usted no me puede liquidar dentro de la sociedad conyugal el apartamento en leasing, si eso no es ni de Daniel ni de María. Eso no es ni de Pedro ni de María. Mire que eso está a nombres de Bancolombia. ¿Usted cómo me va a repartir un bien que está a nombre de Bancolombia? Entonces lo que uno dice es que yo no estoy repartiendo el bien. Yo lo que estoy repartiendo es la posición contractual que tiene una deuda y un derecho. Y eso es valorable en dinero, porque es que la plata que usted ha dado está ahí abonada en el banco. Eso tiene un valor. Usted puede incluso vender esa posición contractual a un tercero. ¿Sí? Entonces, claro que se puede, claro que se puede. ¿Y con el sobreplanos qué? Es lo mismo. Es la misma cosa. Si usted ya lo pagó todo, entonces ¿usted qué está esperando? Que lo construyan y se lo escrituren. Todavía el bien ni siquiera existe en el espacio físico, no está. Entonces a mí no me pueden inventariar nada. Usted no puede meter eso como un apartamento porque todavía no es un apartamento. ¿Pero qué es? Es un derecho porque es que usted ya pagó por ese derecho. Usted no ha terminado de pagar, lo está pagando todavía. Lo mismo que con el leasing, la misma figura. ¿Sí me lo entienden? Sí, profe, gracias. Muy bien. Como ya son las 2, entonces terminamos por hoy. Entonces, ya saben cuáles son los fundamentos o los supuestos jurídicos de un bien social. Esto. Entonces, cuando yo voy a analizar los bienes, tengo que mirar cuándo se adquirió, cómo se adquirió, que lo hayan adquirido los compañeros, para poder saber si algo es social o algo es propio. ¿Listo? Entonces, la próxima clase la próxima semana es el examen. IUE Interactiva, no hay clase porque van a estar presentando el examen. En la siguiente clase presencial hacemos lo mismo que hoy. Resolvemos el examen y continuamos el tema. Entonces, cuando yo les pregunte,
¿Qué fue lo último que vimos? Ustedes me dicen, estamos en la liquidación de la sociedad conyugal y ya vimos los bienes sociales. ¿Qué vamos a ver después de esto? Las deudas sociales. Y hacemos unos cuantos ejercicios. Puede ser. Ya teniendo deudas sociales y bienes sociales, los hacemos. Profe, entonces usted en el examen que viene nos puede preguntar sobre bienes sociales. ¿Les puedo o no? Les voy a preguntar sobre eso. ¿Sí? Entonces, nos vemos la semana de más arriba, porque la próxima es el examen. Muchas gracias por la atención prestada. Igual que siempre, esto lo subo a mi canal de YouTube y ahí lo pueden observar. Chao, que Gracias, estén profe. bien. Gracias, Profe, profe. hasta luego, chao. Hasta luego. Feliz tarde.